buenas tardes. Espero que todos estén bien y gracias por estar acá en casa con la familia Sparks, los Sparks. Pero hoy vamos a estar hablando de por qué teméis hombres de poca fe. Ese fue un dicho, una pregunta de Jesús cuando estuvo en una barca en el mar con sus discípulos. Pero vamos a estar en el texto hoy, es Mateo 8, 23 al 27. Mateo 8, 23 al 27. Y voy a leer todo el pasaje para comenzar acá con nosotros. Ok, versículo 23 de Mateo 8 dice, y extrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Estaban casi de morir. 26. Y les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Acá tenemos la única cosa que Jesús habla acá a ellos. Pero acá y dice, entonces levantándose reprendió a los vientos al mar y se hizo grande bonanza. Entonces, gracias a Dios por este milagro. 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Obviamente sabemos que ese es Jesús, es Dios en la carne, es el Hijo de Dios y estaba ahí con ellos. Y Dios tiene control sobre todo. Es en control de este mundo, también debe estar en control de nuestras vidas. Pero vamos a estar viendo 5 características acá de cuando llegan los tormentos de la vida. Entonces ahora estamos pasando por un tiempo difícil, un tormento. Acá en el mar se llama una tempestad, pero estamos pasando por estos tormentos. Ahora es un tormento muy fuerte y muy profundo en la vida. Pero acá, número 1, cuando lleguen los tormentos en la vida, siempre seguiré a Jesús. Entonces somos sus discípulos y debemos estar siguiéndole. Vamos a ver acá en versículo 23, dice, y entrando en el... Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces Jesús entró la barca y acá después le siguieron a sus discípulos. Entonces todos estaban en la barca, estaban listos para seguir a Cristo. Pero debemos decidir morirnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo en la vida. La mayoría de los creyentes es como ser creyente pero egoísta. Estamos pensando, sí, Dios sí puede darme vida eterna y una buena casa, una buena vida perfecta, pero casi ningún creyente quiere tomar su cruz y seguir a Cristo con su vida. Jesús está buscando hombres y mujeres que quieren ser utilizados por Él en sus vidas. Entonces, gracias a Dios, porque desea ocuparnos en el ministerio. Que Jesús obtenga todo lo que pagó en mi vida. Entonces, dio su vida por mi vida. Me dio salvación. Entonces,
también debo estar dispuesto para seguirle en todo. Le preocupa toda la gloria y alabanza también. Entonces, Él es digno de nuestra alabanza. Él es digno de su gloria también. Número 2, cuando lleguen los tormentos de la vida, permaneceré cerca de Jesús. No solamente estar con Él en la barca, estar con Él en la vida, y su Espíritu vive dentro de nosotros, pero también debo decidir que voy a permanecer cerca de Jesús. El versículo 24 acá dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Si puedes imaginar, ahora estamos pasando por un tiempo muy difícil en la vida y puedes decir que las olas están cubriendo la barca. Quizás hay temor en la casa, hay temor en las calles y hay temor en nuestras vidas, pero no debemos estar tímidos, debemos estar permaneciéndonos cerca de Jesús, no solo en la misma barca, pero también a su lado, más cerca de Jesús. Dios permite dificultades en nuestra vida. Obviamente, ahora estamos pasando por una dificultad, una tormenta en la vida. Pero Dios nos pone a prueba a nosotros y a nuestra fe. Ahora está probándonos, está pensando, si Daniel es capaz de pasar por esta tribulación, si Dios es capaz de pasar esa prueba en la vida. Entonces Dios está listo. Dios quiere ayudarnos en todo, pero también Satanás quiere destruirnos. Pero Dios quiere edificarnos en los tiempos difíciles. Entonces Satanás quiere destruirnos, pero Dios es fiel y quiere edificarnos durante las tempestades, durante las tormentas y dificultades en la vida. Satanás quiere matarnos, pero Dios quiere darnos una vida abundante. Entonces Dios nos da vida y también vida más abundante en nuestras vidas. Veamos a Santiago 4, 7 al 8. Santiago 4, 7 al 8. Acá dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Acá está hablando de Satanás. Y huirá de vosotros. Acá versículo 8 dice, acercaos a Dios. Entonces debemos estar cerca de Dios para poder huir del diablo, para resistir el diablo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué buena promesa. Si estamos tratando de acercarnos a Dios, también Él se acercará a vosotros. Entonces acá dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces acá tenemos someteos, resistir, acercaos, limpiar y purificar. Entonces son mandamientos que debemos estar atentos y también dispuestos para poder resistir a Satanás y para acercarnos a Dios en la vida. Entonces todo el tiempo Jesús estaba allá, pero los discípulos estaban en la barca con el temor, con el miedo y no confiando en Dios. Entonces debemos permanecer cerca de Dios, especialmente durante los momentos más difíciles. Ahora, entonces debemos estar pensando en las cosas del cielo, donde está nuestro Dios y también nuestro hogar. No debemos estar
acá preocupándonos y siendo impacientes y no confiando en Dios, porque estamos dando la ventaja a Satanás en vez de nuestra salvación que está en Dios. Número 3, cuando lleguen a los tormentos o las tormentas de la vida, no me preocuparé porque Jesús está en control. Entonces debemos recordar que Jesús está en control de todo. 24, versículo 24 acá dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero acá el resto del versículo acá dice, pero él dormía. Entonces, durante toda esta tempestad, este tormento, Jesús estaba ahí y se quedó dormido. Entonces, si puedes imaginar, estoy pensando de la tempestad en el Antiguo Testamento con Jonás, porque Jonás estuvo allí en la profundidad de la barca, pero él estaba oyendo de Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Pero acá tenemos Jesús, quien es Dios, pero estaba muy tranquilo, estaba muy contento y se quedó dormido. También antes viaje en la barca, él estuvo todo el día sanando y enfermedades y ayudando y curando a las personas. Entonces estaba muy, porque es varón y es Dios, entonces obviamente tenía sueño acá y se quedó dormido. Pero el versículo 25 dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Entonces estaban muy tímidos, estaban muy preocupados por lo que estaba sucediendo, aunque que Dios estaba ahí con ellos. Pero no estaban confiando en Dios, estaban preocupando por la tempestad allí en el mar. Pero los discípulos tenían al menos un ingrediente necesario para la verdadera fe, una conciencia de su impotencia. Entonces sabían que no pudieran hacerlo solo, necesitaban la ayuda de Dios. Se temieron por sus vidas, acá diciendo como nos vamos a ahogar o a morir. Acá dice que perecemos. Entonces estaban muy tímidos pensando que iban a morir. Su clamor por la ayuda de Jesús fue más desesperación que fe en que en realidad detendría la tormenta. Entonces estaban allí muy tímidos y habían pensado que iban a morir, pero claramente todavía no tenían una comprensión completa de la naturaleza, de la misión del Mesías y sus asuntos pendientes. Debemos ser acerca de los asuntos de nuestro Salvador. Entonces debemos entender cuáles son los asuntos de nuestro Salvador y debemos participar en su ministerio. De verdad, no es mi obra. El ministerio acá en Chile no es mi obra. La Iglesia Bautista de Amor no es mi obra, es la obra de Dios y Él está ministrando en su obra. Pero puedo tener parte en su ministerio, en su obra. No debemos preocuparnos porque Él está en control de nuestras vidas y todo lo que sucede en el mundo. Entonces debemos confiar en Él nomás y no en nuestras debilidades. Número 4. Cuando lleguen los tormentos de la vida, confiaré completamente en Jesús para calmarlos en la vida. Entonces debo estar pensando en durante estos
las tormentas, voy a confiar completamente en Jesús para calmarlos en la vida. Versículo 26, acá dice, y les dijo, ¿por qué teméis? Jesús hablando con sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos habían visto a Jesús haciendo milagros este día, como todos los días. Pero acá están sin fe. Pero acá dice, ¿por qué hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos del mar, habló con el viento y del mar, y se hizo grande bonanza también. Entonces, gracias a Dios, solo con su palabra se calmó las tempestades ahí en el mar. Entonces debemos confiar en Jesús durante cada tormenta de la vida. No voy a confiar en otra persona, no voy a confiar en otra cosa, voy a confiar en Jesús durante cada tormento de mi vida. Tormenta de mi vida. Confía en Él cuando no tenga sentido, ¿ok? Quizás hay amigos, quizás tienes familiares que están diciendo, ¿por qué estás confiando? Como pensando en la vida de Job, cuando su esposa estaba diciéndole, eso no vale la pena, que existe, y también tenía algunos amigos, 3 amigos que estaban no apoyándole o dándole el buen consejo. Debemos confiar en Dios nomás. Confía en Él con otros que no digan que no lo hacemos. Entonces debemos confiar en Dios, no importa lo que dice el mundo o otras personas. Iba a hacer una gran obra en y a través de nosotros. Entonces Dios es capaz, quiere obrar a través de nosotros en vez de nosotros, pero debemos darle la libertad, obrar a través de nosotros. Cuando lleguen los tormentos de la vida, número 5, recordaré los milagros y la protección de Jesús. Entonces debo estar recordando los milagros y la protección de Jesús. Versículo 27 dice, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este varón? Es Jesús, es Dios. Y dice que los hombres se maravillaron diciendo eso. Entonces, estos discípulos estaban confiando más y más en Jesús. Estaban allí como casi probablemente molestados porque estaban ayudando a sacar el agua de la barca y Jesús se quedó dormido. Pero acá solamente despertó y calmó toda la tempestad allí en el mar este día. Pero cuando surge un tormento en nuestra vida, debemos parar y recordar cómo Jesús nos ha ayudado en cada tormenta anterior y confiar en lo que Él hará otro milagro y nos protegerá. Entonces debemos estar pensando, por ejemplo, mi vida. Tengo un diario en el que pongo todas las bendiciones y respuestas para orar. Entonces, cuando a veces me siento desanimado, me siento como no animado, entonces voy a pasar en ese diario para ver los milagros que Jesús ha hecho en mi vida. Obviamente tengo mi salvación, que es un buen milagro, pero también otras cosas. Entonces debemos contar nuestras bendiciones en la vida. No solo estar viendo en lo negativo, nunca. Debemos estar animándonos en el Espíritu de Dios y debemos estar dándole la gloria. Pensando en cada milagro, en cada situación, en Dios nos ha liberado. Deberemos compartir
cada milagro con nuestra familia y amigos también. Entonces mis hijas, mi esposa deben escuchar, deben saber cuando Dios contesta una petición de oración, porque debemos estar dándole la gloria. Recuerdo en nuestras vidas, muchas veces viajando, viajamos unos 2 años y medio para poder estar acá en Chile, pero durante esos tiempos como sin un sueldo fijo, pero gracias a Dios por la fe, y también Dios hizo milagros siempre. Y estaba escribiendo todo en mi diario para poder recordar sus milagros y su sustento a nuestra familia. Deberíamos decirles a las personas perdidas, también los incrédulos, lo bueno que es nuestro Dios, y hacerles saber que también pueden tener una relación personal con Él. Entonces, a través de todo, no debemos estar diciendo a nuestros conocidos, pero igual los incrédulos que pasan por nuestra vida cada semana. Debemos decirles que, mira, Jesús te ama, y eso es lo que Él hizo en mi vida, y Él puede hacer lo mismo en tu vida. Él es la respuesta que necesita, es la salvación que necesita, y la ofrece gratuitamente, sin costo, porque Él pagó el precio. No tenemos que pagar el precio, solo es un gozo, es un gusto para poder servirle en la vida. Entonces, vamos a terminar con unas preguntas acá, un resumen de esos 5 puntos que acabamos de explicar. Acá, número 1, la pregunta: ¿qué harás cuando lleguen las tormentas de la vida? ¿Qué haremos? ¿Qué harás? Número 1, una pregunta: ¿siempre seguirás a Jesús? Debes tomar la decisión que vas a seguir a Jesús en su vida. Número 2, ¿permanecerás cerca de Jesús? ¿Vas a seguirle pero como a distancia? ¿O vas a estar ahí a su lado? Como Pedro, como Juan, como otros discípulos también, allí a su lado nomás en la vida. Número 3, la tercera pregunta: no te preocuparás porque sabes que Jesús tiene el control. Entonces debes entender que Jesús tiene el control en tu vida, en mi vida, en cada vida en este mundo. Él tiene el control y Él sabe lo que está pasando. Entiende también los animales. Está cuidando a los animales. Está cuidando a nosotros también. Número 4. ¿Confiarás completamente en Jesús para calmarlas? Entonces, las tempestades en la vida, las tormentas en la vida, vas a confiar en Dios completamente. No es solo 50%, no es como 95%. Debemos confiar en Dios 100%, porque solo Él puede calmar las tormentas de la vida. Y finalmente, número 5. Recordarás los milagros y la protección de Jesús. Debemos estar pensando en esto. Debemos estar pensando en esto bueno en vez de lo que está sucediendo hoy. Y debemos tomar cada día y contar las bendiciones cada día y recordar lo que ha hecho también y darle la gloria a través de nuestras vidas. Oremos. Padre, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el privilegio ser tu discípulo. Ayúdame a seguirte en todo. También ayúdame a permanecer cerca de ti. Ayúdame no estar preocupado por las cosas que están sucediendo en la vida, sabiendo que tienes el control de todo. Y también ayúdame a confiar completamente en ti para calmar las tormentas de mi vida. Y también ayúdame a recordar los milagros que has hecho
en el pasado, dándote la gloria en todo. Quizás habrá una persona que quiere tomar la decisión de hacerlo. Sería muy bien y me gustaría escuchar de ustedes también. Si no eres un creyente y te gustaría más información sobre tu salvación personal, puedes hablar con nosotros a través de el Facebook y podremos contestar cada petición o cada pregunta que tienes sobre tu salvación personal o nuestra iglesia también. Vamos a ver algunos anuncios acá por terminar. Quisiera recordarles de nuestra hay una conferencia Multiplícate. Ok, el siguiente. También acá tenemos el ordenado mi mundo privado. Entonces este miércoles vamos a empezar una nueva serie de ordenado mi mundo privado. Entonces voy a estar quizás acá también en el living de mi casa grabando la predicación sobre la nueva serie ordenando mi mundo privado. Y también si ustedes pueden acá tenemos nadie está pasando por la iglesia, pero puedes dar una transferencia de tus diezmos, ofrendas y a la promesa de fe de misiones igual. Y acá tenemos el tesorero Manuel y está el encargado y también el hermano José y yo. También tenemos podemos ver la cuenta, pero ustedes pueden enviar los diezmos, ofrendas y promesa de fe de misiones allí a esta cuenta. Y estamos aquí para ayudarles, para servirles en todo y espero que tengan una buena semana y durante este tiempo de toque de queda que va a empezar hoy en 2 horas y media, a las 22 horas esta noche, pero Dios sigue obrando y vamos a confiar en Él nomás en vez de lo que el mundo dice, en vez de lo que las otras personas dicen, y vamos a confiar en Dios. Gracias por todo y chao chao.